O el número avance 5 asterisco 1. Nuestro menú ha cambiado. Si conoce el número de la extensión, por favor, marque la tecla numeral. Para comunicarse con atención al usuario y peticiones que solicitan, marque 1. Solicitudes de protección, marque 2. Dirección de evaluación de riesgo, marque 3. Dirección de protección, marque 4. Bueno, aquí dejo constancia que no contestan la llamada a la Unidad Nacional de Protección. Gracias por llamar a la Unidad Nacional de Protección. Recuerde que en caso de requerir atención de emergencia, debe comunicarse al teléfono celular. Unidad Nacional de Protección, buenos días. Habla Nidia Peraza, ¿con quién tengo el gusto? Nidia, hablas con Andrés Buitrago. ¿Me puedes comunicar con Daniel Gerardo Ramírez, por favor? Señores, ¿en qué sector de oficina trabaja? Dice que es del Grupo de Servicio al Ciudadano de la Oficina de Planeación e Información. ¿Cómo se llama? Daniel Gerardo Ramírez Pérez. Un momento. Daniel Gerardo. Oye, disculpen aquí, un momento, por favor. Gracias. Daniel Gerardo. Hola. ¿Aló? Sí, Buenos días, hablo con Daniel Gerardo. sí, ¿con quién hablo? Hablas con Andrés Buitrago. ¿Qué más, Andrés? ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo ha estado? Muy bien, sí, señor. Daniel, venga, lo que pasa es que yo mantengo recibiendo correos de ustedes que me faltan no sé qué documentos. Yo ya envié una certificación de una organización del Comité Internacional de Derechos Sí, Humanos. eso llegó en inglés y yo lo traduje, pero para el coordinador de la unidad o la persona que me manda a mí me dice que eso no es ninguna certificación. Entonces yo le respondo basado en la Pero ley de venga, Hacienda. o sea, mi trabajo, yo en este momento, pues vamos a formalizar un movimiento político, estamos en los estatutos y tengo planeado crear varias organizaciones. Yo en este momento formalmente no he constituido nada frente al Estado y estoy en ese proceso. Yo estoy haciendo convenios con diferentes organizaciones y todas mis pruebas están en todo lo que yo estoy negociando con el gobierno, en los videos que tengo grabados de algunas personas, que algunos son privados, otros son públicos. Es decir, yo ahorita le pedí a un bufete de abogados que son los que organizan estas marchas, una de las organizaciones que organizan las marchas Andrés, en contra. ¿cómo es su número? Yo hago que el coordinador hable con usted porque es que cada vez que usted envía un correo, pues le copian a un montón de entidades públicas y todas están requiriendo y a todas se les está respondiendo lo mismo. Que a usted ya se le han solicitado documentos, Pero es que que yo los les he documentos enviado, que ahora me mandan están no han diciendo sido. que por qué no puede servir ese documento, que es una organización que trabaja en derechos humanos, pues qué más Por pruebas eso, quieren que... regáleme su número y yo le hago que lo llame el coordinador con usted. Yo ayer me reuní y hablé con él. Aquí yo tengo un problema, yo no sé qué pasa con la red celular de aquí, de esta zona en la que estoy, pero las llamadas no entran y es muy difícil coger señal. Por eso, porque a mí sí me gustaría que más allá de que yo le hable, porque pues usted hizo un video y me mencionó a mí, y yo respondo es basado a lo que la ley me obliga a responder, me hago entender. Creo que ya de su caso se le emitió respuesta por parte de dirección, por parte de la oficina jurídica a las entidades públicas, porque pues sus correos y sus derechos de peticiones los ha remitido las fuerzas militares, el Ministerio de Defensa, la Procuraduría, todo el mundo. Por eso. Entonces, O sea, pero es que yo tengo suficientes pruebas para demostrar en qué poblaciones estoy y yo ya les especifiqué en cuál estaba. Yo ya hice documentos que se hiciera la evaluación de riesgos, pero ustedes están insistiendo que falta un certificado que haga esto, pero venga, o sea, eso es... ¿Cuál es su número? Yo hago, o llámeme a mi celular y yo hago que hable con el coordinador. ¿Cuál es su número, por favor? El mío es 322
Deme un momento. 322. 900 Sí. 6526. Daniel Ramírez. Sí, señor. Usted ha Yo ayer estado... imprimí el documento que usted envió en inglés, que envió una persona de Estados Unidos, creo. Yo lo traduje, se lo doy al coordinador, se lo mostré, porque pues yo no estoy respondiendo ahí como si fuera esta empresa mía y yo respondiéndole a Yo usted. ya lo tenía grabado a usted. Usted ha participado en las reuniones con Wilfrido, ¿no? No, yo no sé quién es Wilfrido. No tengo ni Yo lo idea tengo quién es aquí como Wilfrido. Daniel Ramírez, Grupo Wilfrido, no sé por qué. No, es que yo le escribí la primera vez que recibí el derecho de petición, le escribí a usted o lo agregué al celular para preguntarle qué era lo que necesitaba. Y usted me envió un montón de información que yo hago parte de cualquier grupo político, pero yo no conozco a Wilfrido, no sé quién es. No sé, yo lo tengo grabado, ya lo tenía grabado Daniel Ramírez, Grupo Porque Wilfrido. yo le iba a escribir cuando el primer derecho de petición yo trato de comunicarme con la gente precisamente por eso, para entender qué es lo que quieren. Pero cuando yo vi que usted me envió un montón de cosas de partidos políticos, pues yo lo bloqueé. Pero caballero, acá hay un tema tan profundo con lo que yo estoy trabajando, en temas de corrupción, yo estoy ayudando a organizar redes de Sí, campesinos. Andrés, yo Sí, le dije pero ayer al venga, coordinador que si, usted si denunció al yo, si, gobierno, que usted ha pedido protección a Nayib Bukele, asilo, que usted ha pedido a Estados Unidos, que le ajá. retuvieron la cédula, el pasaporte, yo todo lo he dicho. Sí, pero pues yo simplemente respondo derechos de petición, yo no inicio rutas de protección, yo no analizo documentos. Pero Según lo que me dicen es que lo lo que que yo usted le quiero envió decir, no amerita, que tiene que hablar de un riesgo claro y preciso, como se lo mencioné ayer en el derecho de petición. pero venga, entonces a mí Sí, me no sé tienen, si a usted lo si han a mí ya me hecho hicieron, si a mí ya me atentados. hicieron amenaza, entonces yo tengo que esperar a que me haga un atentado para poder que hagan algo, porque es que el atentado se queda en un asesinato. Por eso, pero usted las amenazas, usted ya ha denunciado ante la fiscalía y Lógicamente, la pero si policía yo y ya he usted no tiene enviado eso, documentos. yo hice un documento que especifique cuál era el NUNC y yo ya lo hice desde el año pasado. Yo me reuní con la Secretaría de Seguridad de Medellín, yo les Yo dije, vi que este año remitieron de la policía una solicitud de protección formal con el formato de la Unidad Nacional de Protección y de solicitudes le contestaron a la policía que deberían llegar documentos pertinentes para iniciar la ruta. pero venga, Que ellos son los que deben decirle a usted hay un tema explícitamente. hay un tema que yo sé que esto, yo lo pedí antes de que yo empezara a hacer público este asunto del financiamiento de la campaña de Petro, pero yo sé que mi riesgo es tan alto que yo por eso necesito especificar las razones de todo lo que yo estoy haciendo y lo que planeo hacer, que yo por eso ni siquiera pedí escoltas. Me pueden poner uno, dos, tres escoltas y me planean un atentado para matar tres escoltas. Yo pedí seguridad Sí, militar. Ahora, sí, yo don necesito Andrés, saber, yo no le estoy diciendo que usted no tiene riesgo porque yo no soy quien para evaluar eso, sí me hago entender. Por sí, eso le estoy diciendo, llámeme al celular y yo hago que hable con mi coordinador, que él es la persona que me manda a mí, y yo fui ayer, cada vez que yo le respondo a usted, yo voy donde el coordinador a decirle, porque pues yo no me ¿cuándo mando podemos hablar solo, con me él? hago entender. ¿Cuándo? ¿A qué hora lo puedo llamar? No, de una vez yo creo que él, a no ser que él esté ahorita ocupado, pero yo ya me voy a parar en la puerta de la oficina de él a decirle que por favor lo atienda. Listo, ya lo llamo entonces a su celular. Listo, don Andrés, espero su llamada. Que Bueno, tenga buen gracias, día. Daniel, que esté bien. Hasta luego. Hola, don Andrés. Hola, Daniel. Regáleme un segundo y Listo. ya lo comunico. ¿No? ¿Aló? Un momentito. Listo. Está el señor Andrés Petrallo. Podría atenderme por teléfono. Dame un segundo, Andrés. Gracias. ¿Trabaja?
Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo ha estado? ¿Con quién hablo? Sí, ¿con quién tengo el gusto? Andrés Buitrago. Don Andrés, Pablo Emilio Valle, coordinador del Grupo de Servicio Ciudadano de la Unidad Nacional de Protección. ¿En qué le puedo servir? ¿Pablo Emilio qué, perdón? Pablo Emilio Valle, de la Unidad Nacional de Protección, coordinador del Grupo de Servicio Ciudadano. ¿En qué le puedo servir? Pablo, ¿cómo ha estado? Hágame un favor, lo que pasa Bien, es que yo estoy ya cansado, desde el año pasado estoy solicitando que se haga una evaluación de mi riesgo. Yo necesito este documento para que formalmente se tenga un análisis profundo de los riesgos que tiene lo que he hecho, lo que estoy haciendo y lo que planeo hacer. El problema es que me han pedido que no tengo un documento, que me falta una cosa. Yo ya envié un documento que me había enviado para una solicitud que había hecho de asilo político de una organización defensora de derechos humanos. Yo ya hice un video explicando por qué pertenezco a diferentes grupos poblacionales y yo necesito iniciar formalmente que ustedes sepan qué es lo que estoy haciendo y qué riesgos tienen. Yo tengo tan claro mi riesgo que yo ni siquiera estaba pidiendo escoltas de la Unidad Nacional de Protección, sino que pedí protección en una base militar. Ahora, eso puede ser muy complejo que se dé, no sé hasta dónde llegue, pero yo en este momento estoy haciendo una apelación de mi asilo político en Estados Unidos y en paralelo le solicité a Nayib Bukele, porque creo que será el único político que no es corrupto en este momento en la humanidad, que si me puedan dar asilo allá y trabajar con él en temas de corrupción. El caso es que yo necesito un documento oficial para poder soportar mi asilo en cualquier otro país o poder pelear en algún momento que me den escoltas. Entonces, pues necesito iniciar ese proceso y me están poniendo un poco de trabas, que me falta información y no hemos hecho nada. Yo lo estoy pidiendo desde el año pasado. Entonces, ¿cómo podemos arrancar con Don esto, Andrés, caballero? sí. El tema es el siguiente. Usted creo que está con... Aló, ¿Me escucha? se cortó. ¿Me escucha? Sí, sí, lo estoy escuchando ahora sí. Eso. Usted creo que ya conoce cómo funciona el programa de prevención y protección de la Unidad Nacional de Protección. Para ello debemos acreditar, ¿cierto?, qué población hace parte de la Unidad Nacional de Protección y usted no lo ha hecho. Yo ya lo Ese es el hice. documento que le falta. Yo ya lo Aquí hice. viene con el formulario, usted ya lo hizo, hay que remitir la fotocopia de la cédula pasada, ya lo hizo, hay que remitir los hechos si los tiene porque no es necesario que lo remita los hechos de amenaza o que han sucedido, ¿cierto? Pero lo remitió, ya está completo, lo único que le falta es la acreditación a la población por la que usted considera que se le están presentando los hechos de amenaza. Entonces, ejemplo, si usted es un defensor de derechos humanos, ¿cierto? Como creo que manifiestan algunas de las partes de sus escritos, pues debe remitir, ¿cierto?, la certificación donde lo certifique, valga la redundancia, que usted hace eso. ¿Cómo lo puede hacer? Pues lo puede hacer ante la personería de su municipio, lo puede hacer ante la alcaldía de su municipio, lo puede hacer ante la Defensoría del Pueblo, ante esas entidades lo puede hacer. Ese es el único documento que le falta. Pero venga, pero Si yo no a ellos tiene los como, documentos, pero venga, no le le digo una podemos cosa, iniciar la ruta. pero venga, le digo una cosa. A ver, yo tengo miles de pruebas sobre lo que estoy negociando, los documentos que he hecho, las reuniones que he hecho. O sea, eso está todas las pruebas sobre eso. Y a mí, ¿cuánto tiempo se me demora la personería, la Defensoría del Pueblo en definir eso? Si yo he pedido un montón de peticiones y no hacen nada. Mire, por ejemplo, una evaluación de riesgo. Yo creo que la solicité formalmente el 4 de febrero de este año y mire lo que ha pasado y que me dicen que me falta esto. O sea, mis pruebas, si usted quiere saber si soy defensor de derechos humanos, pues pongan una persona, mire los grupos, estamos creando la red planetaria de defensores de derechos humanos, de personas no solamente de Colombia, asunto que me genera más riesgo porque yo también me estoy metiendo en temas políticos de otros países. Entonces, lo que le quiero decir es que si me van a probar que estoy haciendo con temas de defensa de derechos humanos, pues tienen que revisar qué es lo que estoy peleando, qué es lo que estoy negociando con el gobierno. Yo incluso estoy proponiendo volver a debatir los derechos humanos. A mí en Estados Unidos me violaron los derechos humanos y yo hice una súplica al gobierno norteamericano y a las Naciones Unidas que volvamos a debatir los derechos humanos y lo actualicemos a la realidad de este siglo, porque han pasado 75 años. Y explico concretamente cómo se violan, por ejemplo, los derechos humanos con los que solicitamos asilo. Yo estuve arbitrariamente detenido 71 días. Es decir, yo tengo cualquier cantidad de pruebas que si ustedes inician una evaluación de riesgo, entonces yo formalmente cuando empiece el procedimiento, yo puedo mostrar el riesgo supremamente alto que tengo, pero esto me sirve a mí para saber qué hago, porque hay cosas que yo no he ejecutado por los riesgos que acarrea. Entonces yo en este momento solamente comparto planes, si hago reuniones, algunas no las puedo publicar,
pero yo cada vez me conecto con más personas que ya le han hecho atentados. Entonces me preocupa que ustedes estén esperando aquí, a mí me hagan un atentado porque yo ya tuve amenazas y no puedo hacer nada. Ahora, yo iba a reducir mi riesgo yéndome a Estados Unidos, yo me tuve que venir porque me iba a quedar en la calle. El asunto es que yo este documento, esta evaluación de riesgo, necesito iniciar con alguna para que esto me sirva para poder corroborar un asilo, hacer algo concreto que sepa, mire, me hicieron una evaluación en Colombia sobre el riesgo. Ahora, yo tengo un problema con la Unidad Nacional de Protección. Luis Fernando Velasco, Juan Fernando Velasco, no me acuerdo cómo se llama, el ministro del Interior. Él trabaja con Nelson Aristizábal, que fue la persona que me presentó a Ricardo Roa, el gerente de campaña de Petro, el actual gerente de Ecopetrol. Entonces, imagínense, yo no sé por qué a mí me está mamando tanto gallo en la Unidad Nacional de Protección, pero yo con lo que denuncié el año pasado, que yo escuché en una reunión con Nelson Aristizábal y con Ricardo Roa, que le iban a pagar 50.000 para 100.000 personas, yo empecé a hacer eso público. Y en este momento usted sabe que eso ya se está investigando, están encontrando personas. Yo ya propuse para mí cómo deberíamos empezar a investigar. Yo estoy armando una red de personas que en WhatsApp tengo un grupo de 150 personas que empecemos a investigar los actos de corrupción de la campaña de Petro para destituirlo porque violó el artículo 109 de la Constitución. ¿Usted cree que Petro en este momento va a estar feliz, o Luis Fernando Velasco, que trabaja con Nelson Aristizábal? A mí Nelson Aristizábal me dijo que le iban a pagar en paralelo la campaña de Federico y la de Petro. Ese dinero no aparece, yo ya lo consulté en la Comisión Nacional Electoral, o en el Consejo Nacional Electoral, y bueno, yo me estoy metiendo en varios temas de investigación de corrupción, y si usted cree que el presidente puede llegar a quedar 8 años preso y perder el cargo por esa investigación, ¿usted cree que él va a estar contento de tenerme por ahí? Y yo he pedido nada más la evaluación de riesgo en la finca en la que estoy. Es un riesgo altísimo. Yo le dije a la policía, hagan un reporte. Yo ya hice unos videos mostrando que aquí me pueden hacer un atentado. Y no han hecho nada, caballero. Yo necesito este documento para poderme mover de alguna manera porque es un documento oficial, no es unas cosas que yo grabé, no son documentos. Es un reporte técnico del gobierno de Colombia mostrando si esta persona tiene riesgos por eso. Pero usted me está diciendo, demuestre, venga, yo le muestro, yo porque soy defensor de derechos humanos. Entonces, si usted quiere saber eso, yo le comparto eso, qué riesgos tengo. Si usted me quiere decir que sí, sí, señor. Andrés, perdóname que lo interrumpa. Mira, Andrés, recuerde que la Unidad Nacional de Protección fue creada precisamente para proteger las personas, don Andrés. Sí. Lo que sucede es que usted debe comprender que debemos cumplir con los requisitos. Si usted no cumple con los requisitos, yo no lo puedo vincular. ¿Me hago entender? Para nosotros lo más importante es su seguridad. Para la Unidad Nacional de Protección lo más importante es protegerlo si hay lugar a ello. Para la Unidad Nacional de Protección lo más importante es iniciar una evaluación de riesgo lo antes posible para que se establezca según como lo tiene definido la Corte Constitucional. Resta si efectivamente usted amerita que deseamos implementar medidas de control. No, Andrés, si me hago entender, pero para eso usted debe cumplir con los requisitos. Pero venga, le digo una cosa. Con ello yo cómo lo hago, dígame. Pero venga, yo le digo, Escúcheme por sí. favor, la Corte Constitucional habla muy claro. Usted debe probar sumariamente que está en un riesgo. ¿Sí? ¿Cómo se prueba sumariamente? Pues remite el formulario, remite la cédula, remite la acreditación, remite los hechos de amenaza, y aquí se analiza si amerita que sea y se pueda adelantar la evaluación de riesgo, porque usted sabe perfectamente que a todas las personas del país no son competencia de la Unidad Nacional de Protección. Este no es el único programa que hay. Está el de la Fiscalía, está el que maneja la Policía, está el de la JEP, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un tema que usted lo puede hacer muy fácil. Si usted ve que lo están amenazando y efectivamente está, pase por favor a la personería, pase a la unidad de víctimas, hace la declaración. Ahí no se demoran absolutamente nada porque usted va a una personería, a una secretaría de gobierno, a la defensoría del pueblo y ellos lo reconocen inmediatamente como lo que usted está manifestando y nos manda el documento y listo. O sea, lo que usted me quiere decir es que yo en la pero aquí cómo hacemos, dígame. Pero venga, lo que usted me quiere decir es que yo tengo que ir a hacer formalmente lo mismo que hice en la fiscalía, o sea, dejar un registro en la personería para que yo con ese documento puedo ir a la Unidad Nacional de Protección. ¿Eso es lo que tengo que hacer? Claro, Andrés, usted tiene que ir usted va en un momentico a la Secretaría de Gobierno de su municipio donde se encuentre. ¿Sí? Allá le van a dar una certificación, pero lo certifican a usted como defensor de derechos humanos. Okay. ¿Sí? O lo hace en la Defensoría, pues escúchame, por favor, porque ¿qué pasa? A nosotros sí nos preocupa, o a mí me preocupa personalmente, todo lo que usted me está manifestando. Sí, ese es un tema que
como me lo está diciendo, es un tema que es delicado. ¿Sí? ¿Y cuál es nuestra preocupación? Pues que usted no lo podamos atender en debida forma, ¿pero por qué? Porque usted no remite los requisitos. Entonces, si usted lo remitiera, inclusive ya le habían terminado de su estudio, porque eso lo estamos haciendo, creo que No, no, usted está radicando la información. sí, pero ¿Sí me va a entender? venga, yo le digo otra cosa. Yo estoy, el viernes hablé con Juan Ángel Castrillón, él es de una organización que se llama el PRU, Pueblo y Reservas Unidos por un Solo País, él es ex militar. Yo le pedí en aras de esto que me hiciera un documento, él también está preocupado por su seguridad, pero bueno, entre los militares y entre los reservistas y veteranos que yo estoy ayudando a unir el grupo de reservistas y veteranos, y usted sabe que ellos están liderando ahorita protestas en contra de Petro, él me va a hacer un documento para tratar de justificar esta seguridad. Ese documento no me lo ha firmado, pero quiero saber qué debería decir. Entonces inicio para que sepa si este documento está bien y si le quito, le pongo algo para que quede formalmente. Dice Juan Ángel Castrillón, yo Juan Ángel Castrillón, como militar en retiro, líder militar, activista, líder social, candidato político, cofundador y representante legal de PRUP, Pueblo y Reserva Unidos por un Solo País, certifico que conozco a Andrés Buitrago del año 2022 cuando nos conocimos a través de las redes sociales. PRUB es una firma de abogados especializada en todas las áreas del derecho enfocada en las Fuerzas Armadas y Reservas de Colombia. He estado planeando proyectos, eventos y organizaciones con Andrés Buitrago relacionados con la defensa de los intereses y derechos de los ciudadanos colombianos, las Fuerzas Armadas y las Reservas de Colombia. Al respecto, hemos venido hablando de la importancia de las alianzas con organismos internacionales y solicitar apoyo para nuestra seguridad. He estado conociendo el trabajo que realiza Andrés Buitrago y considero que, al igual que muchos de nosotros, su trabajo actual y futuro genera riesgos que deben ser analizados técnicamente en una evaluación de riesgo realizadas por diferentes organizaciones nacionales e internacionales. De igual forma, basado en mi experiencia como militar, considero que por todo lo que planea debe tener un esquema de seguridad acorde con dichos riesgos y considero que su propuesta de recibir seguridad de entrenamiento militar es muy pertinente. A diferencia de muchos de los veteranos y reservistas que apoyan a PRUP, por ejemplo, Andrés no tiene ningún tipo de entrenamiento con armas de fuego. Andrés también ha venido apoyando la integración de los veteranos y reservistas de Colombia. Certifico que es un líder activo, un líder social, político, ambiental y empresarial en Colombia y Hispanoamérica. Participo con él en varios de los grupos que hemos ido creando en redes sociales. Andrés también ha venido trabajando en mi campaña política como senador. Somos cofundadores de la red de militares y policías hispanos, la red hispana de líderes, la macro red de redes hispanas, la red hispana de candidatos políticos, la red colombiana de veteranos y reservistas, entre otros. Me preocupa la seguridad y la vida de Andrés si sigue haciendo su trabajo social desde Colombia y sin una seguridad acorde con sus riesgos. Al respecto, 3 de los líderes que estuvieron asociados al PRUP han sido asesinados y considero que su riesgo más significativo es su estilo de liderazgo públicamente confrontativo y las múltiples causas, derechos humanos, proyectos, organizaciones en las que se involucra. Sería muy valioso para nosotros poder concretar alianzas con el Estado norteamericano y recibir seguridad de ustedes por los riesgos que genera lo que planeamos. ¿Eso funciona para lo que estamos haciendo o tengo que hacer eso más lo de la defensa? ¿Ese señor quién es? Él es un reservista. Él pertenece Es en el que él ejército. no es una persona, él no hace parte de una entidad del Estado, ¿sí? Pero él es una persona que emite un concepto sobre lo que usted hace, Sí, pero él no lo puede certificar a usted como defensor de derechos humanos. ok. El único que lo puede certificar a usted como defensor de derechos humanos, yo le repito, es la Secretaría de Gobierno del municipio donde usted vive, Okay. la personería, la Defensoría del Pueblo, sí, cualquiera de usted. Y yo a ellos, ¿qué les...? Que le den una certificación y usted le expone todo lo que tema y obviamente como usted lo reconocen, lo conocen, pues le van a certificar que usted sí efectivamente hace esas labores. ¿Sí me hago entender? Pero aquí hay un tema que es que el trabajo que yo hago no se limita a Warner. De hecho, yo prácticamente que en Warner no ejerzo ningún tipo de trabajo concreto. Yo hago un trabajo a nivel nacional. Sí me hago entender ahora sí más o menos porque es que es tan difícil y a la vez tan fácil de poder hacerlo. Porque si usted, ninguna persona de esas lo conoce en su municipio, nadie sabe que usted hace defensa de derechos humanos, ¿cómo lo certifica? Por eso, pero es que yo sí tengo mis pruebas en lo que yo hago en internet. Tengo los grupos, tengo reuniones grabadas. Entonces, eso es lo que usted tiene que comentarle allá al personero, a la Defensoría del Pueblo y la oficina, o al secretario de Gobierno del municipio. Mire todo lo que yo estoy haciendo y todo eso, y entonces ellos le dirán, sí, efectivamente, usted es eso. O lo otro es, va a la unidad de víctimas, ¿cierto? Y por todos esos hechos que usted dice que lo están amenazando y todo eso, pues incluyan como víctima. Con ese certificado que le dan allá, que se lo dan de inmediato, ¿cierto? Nosotros lo podemos ingresar para que le hagan una evaluación de riesgo mientras ellos le avalan ese tema por víctima, ¿cierto?
sería lo más rápido. Entonces, voy a hacer las dos cosas al tiempo entonces. No sabría cómo. Sí, o si usted, por ejemplo, es tan de ese dirigente político, activista político, que lo certifique alguno de esos del partido político donde se haga parte. ¿Sí me hago entender? Yo tengo un certificado que hice parte del movimiento de Fajardo. Yo me salí porque yo empecé a apoyar el voto en blanco. Yo me metí en todos, pero técnicamente bueno, nosotros vamos a crear nuestro propio partido y nuestro propio movimiento. Es decir, yo no, no el... ¿Quiere que le dé un consejo? Señor. Sí, espero me lo reciba, mire. Lo más sencillo que es vaya a la unidad de víctimas, ¿sí? Y haga la declaración que usted lo están amenazando. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, lo escucho. A la unidad de víctimas por todos esos hechos de amenaza que usted me está manifestando y por todas las cosas que usted cree que le pueden suceder, por todas las denuncias que está haciendo y eso, la unidad de víctimas, ¿qué va a hacer? Le va a dar un número, ¿sí? donde lo registran para estudio y ese registro nos lo envía. Y con eso yo le mando a hacer una evaluación de riesgo, ¿sí? Okay. Porque está en proceso. Ya que si la unidad de víctimas no lo reconoce como víctima, pues no hay inconveniente, pero es la única forma que yo veo de todo lo que me ha contado para poderlo acreditar, para que usted pueda cumplir con los requisitos y le podamos iniciar una evaluación de riesgo lo antes posible. La demora que usted nos ¿Y cuánto se demora esa evaluación de riesgo? Ella se demora 30 días hábiles. ¿Y que eso cómo funciona? ¿Es una entrevista con una persona? ¿Tengo que ir a un sitio? Eso se don Andrés. Una vez nosotros solicitemos acá la Dirección de Evaluación de Riesgo que le hagan una evaluación de riesgo, ahí entonces, ¿qué sucede? Le asignan un analista de evaluación de riesgo, ese señor analista lo va a llamar a usted, lo va a entrevistar de manera personal y va a empezar a recolectar toda la información de los hechos que usted está manifestando. Okay. ¿Sí? Entonces, por eso es importante también que usted haga las denuncias ante la fiscalía de los hechos sí, yo ya lo hice. que estén sucediendo. ¿Por qué? Porque si el analista de evaluación de riesgo le pregunta a la fiscalía si tiene conocimiento, no sabe. Le pregunta a la policía si tiene conocimiento de amenaza en contra suya, no sabe. Le pregunta a la alcaldía de amenazas en su contra, no sabe. Le pregunta a la defensoría del pueblo, no sabe. Le pregunta a todos y nadie sabe pues su riesgo que le va a dar ordinario. ¿Sí me hago entender? Sí, claro. Entonces, por eso es tan importante que usted coloque todas esas denuncias ante los entes competentes. Sí, lo que está sucediendo primero, porque acuérdese que tiene que proteger sus derechos fundamentales, ¿cierto? Ante la policía para que le brinden medidas preventivas, ante la fiscalía para que investiguen a la persona o a quienes estén intentando hacerle daño contra su integridad, etcétera, etcétera. Sí, entonces, una vez se recopile toda esa información, porque usted sabe que en el Estado, y eso no lo digo yo, sino lo dice la Honorable Corte Constitucional, todo hay que probarlo. Entonces, usted por eso le decía, usted tiene que hacer esas actividades, ¿para qué? Para probar que efectivamente alguien quiere hacerle daño. Y una pregunta. Una vez se corrobora toda esa información, se registra en una matriz de evaluación de riesgo, en esa matriz nos va a dar un valor que si le da hasta 50 puntos es ordinario, si le da de 50 a 80 es extraordinario y si le da de 80 a 100 es extremo. Una vez tengamos esa matriz avalada y soportada en un expediente con todas las pruebas recolectadas por el analista, se presenta un comité de evaluación de riesgo y recomendación de medidas que está integrado por 5 entidades del Estado. Entre ellas está la Policía Nacional, el Ejército, la Presidencia de la República, la Unidad de Víctimas, y ellos, por esa información que se les presenta, entonces validan si efectivamente cuál es su riesgo, ordinario, extraordinario o extremo. El riesgo ordinario no tiene medidas de protección, no se asigna porque el riesgo ordinario lo tiene establecido la Corte Constitucional como el riesgo en que incurrimos todas las personas, en que estamos inmersas todas las personas por vivir en una sociedad. El riesgo extraordinario y el riesgo extremo sí amerita que le sean asignadas medidas de protección de acuerdo al nivel de riesgo que le dé la matriz. Entonces allí los delegados de esas entidades le dicen al director de la Unidad Nacional de Protección, mire, para don Andrés la recomendación es tales medidas, un esquema de protección, un vehículo blindado, un vehículo convencional, un hombre de protección, un chaleco, un medio de comunicación, lo que ellos decidan. ¿Sí? Y es mediante, una vez esté eso, entonces el señor director se proyecta al acto administrativo, se le comunica a la Subdirección de Protección
y ellos lo contactan y le implementan las medidas que ellos hayan definido. ¿Alguien alguna vez... Es un proceso que está establecido 30 días hábiles, que son más o menos 61 días calendarios. ¿Sí? ¿Y alguien ha pedido, le han dado seguridad militar de acuerdo al riesgo o nunca lo han hecho? ¿Seguridad qué? Militar, o sea, que se vaya a ir a un batallón militar. Eso es lo que yo estoy pidiendo. No porque usted sabe que las guarniciones militares pues no pueden estar civiles, excepto aquellas donde han definido que alguna persona la tengan detenida y la tengan detenida en una guarnición militar. Pero eso ya es otra cosa. Pero esa no es una medida. Entonces, ¿la medida cuál es? Que efectivamente la Unidad Nacional de Protección le asigna unas medidas físicas, hombres de protección, vehículos o chalecos o lo que corresponda, y adicionalmente la policía tiene que estarle prestando medidas preventivas a su lugar de residencia. ¿Sí? Permanente, está comunicado usted directamente con la policía, está haciendo alguna cosa, alguna situación que se presente, inmediatamente ellos también lo están llamando, están pasando a visitar. Y una pregunta, ¿a alguien le han dado escoltas y los escoltas se los pagan fuera del país? ¿O no? ¿Nunca lo han hecho tampoco? Ese es otro tema. La jurisprudencia está establecida y la normatividad dice que las personas cuando se encuentran fuera del país, pues el principio de territorialidad pues no aplica. ¿Por qué? Porque usted no está aquí en Colombia. Entonces yo no puedo recibir medidas de protección si no estoy acá. Por eso se utiliza el asilo y se utilizan otros tipos de temas como lo hace, por ejemplo, Noruega y otros países que prestan mucho apoyo para darle asilo a las personas. ¿Sí? Ya. Pero para tener medidas de protección, pues usted necesariamente tiene que estar viviendo acá en Colombia. Y una pregunta, ¿usted esta evaluación de riesgo? Porque es que, bueno, yo estaba con mi proceso de asilo en Estados Unidos. ¿Ustedes pueden hacer un traslado directamente a la Embajada de Estados Unidos que entregaron este documento para mi proceso de apelación? Porque es que realmente yo el esquema que había pedido... O sea, cuando terminemos la evaluación de riesgo, ustedes se le pueden enviar, es que a mí no me responden. Allá no sé cómo funcionan los derechos de petición, pero eso no se respeta y menos si no eres ciudadano. Pues yo no sé eso cómo funciona, ya no hay ni tutela. Pero yo empecé un proceso de asilo. La Unidad Nacional de Protección le da a usted una resolución donde le notifica el tipo de riesgo en que usted se encuentra. ¿Sí? Muchas personas, por ejemplo, cuando han tenido un riesgo extraordinario extremo, pues con ese documento se dirigen a la Embajada de España, a la Embajada de Noruega, a la misma Embajada de los Estados Unidos, ¿verdad? Y solicitan asilo político. Sí, o se van para Estados Unidos, o se van para España, para Chile, para Costa Rica, y una de esas ya pues con ese documento les sirve como soporte para solicitar asilo político, porque usted sabe que el país es el que decide si efectivamente le da el asilo o no, ¿no? Sí, lo que pasa es que a mí ya me hicieron entrevista de temor creíble, soy yo positivo, o sea, yo iba bien, lo que pasa es que yo no tenía permiso de trabajo y tocaba falsificar documentos, lo hice y eso te da hasta 10 años de cárcel. El caso es que en este momento una alternativa es que las Naciones Unidas me perfilen como refugiado y ellos tienen otro mecanismo con eso. ¿Ustedes tienen contacto con las naciones, con la Oficina de Refugiados de las Naciones Unidas una vez efectuado este proceso? Y yo no sé cómo te perfilan como refugiado, ellos no contestan, no responden correos, pero pues asumo que esta evaluación de riesgo... Digamos que usted puede hacer una cosa, en ese CERREN que le digo, allá tiene un puesto una persona de Naciones Unidas, sí, ¿cómo se llama esa no conozco el momento? Sí, de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU. Hay un representante acá en Colombia, entonces usted puede solicitar, por ejemplo, la evaluación de riesgo al analista, que por favor le pongan ese tema, que pongan una vez se presente el caso ya de comité, pues que lo pongan en conocimiento, si usted quiere que lo pongan en conocimiento también de esa persona, para que si ella puede apoyar en algún tema o eso, pues que lo haga, ¿no? Lo que yo le quiero decir es que, por ejemplo, el caso mío del asilo en Estados Unidos, eso yo hice una apelación porque me tuve que regresar y pues yo no podía regresarme. Yo hice de todo para no regresarme, que me volvieran a detener y demás. No quisieron. Lo que pasa es que eso se puede demorar hasta un año. Entonces, si nosotros le enviamos un documento, una petición a la embajada, de pronto a través de la embajada pidiéndole que aquí existe la ley de derechos de petición y que hay unos términos que si pueden hacerlo y si lo envían ustedes directamente desde la Unidad Nacional de Protección,
pues mi caso ya realmente se toma más serio. Yo no he hecho este proceso y pues creo que hay que hacerlo para que le dé un rigor técnico, porque ellos me hicieron una entrevista de temor creíble y pues la entrevista no piden pruebas ni nada, pero pues aquí empiezo a recoger pruebas. Yo, por ejemplo, manifesté que yo pertenecía al programa de la población objeto de la policía, eso no funcionaba. De hecho, pues yo tengo planeado, como ellos han manifestado en varios tweets que les preocupa los asesinatos de las redes sociales, que podamos crear, podamos mejorar el programa de seguridad y, por ejemplo, en este caso de los asilos, que nosotros podamos tener como puertas abiertas para ir y volver, o sea, de acuerdo a lo que estemos haciendo.